Alderiques. Madre, pero mira cómo arde eso, ¿eh? Madre mía. Dios bendito, con qué fuerza, con qué virulencia. Mirad eso. Está todo en llamas. Dios. Una vegada más, arde Asturias. Les altes temperaturas y los vientos hasta 100 km/h que percorren el país na xornada deste domingo convirtiéronse na tormenta perfecta para un territorio nel que muchas zonas están cada año más tomadas por monte. Neste momento está declarada situación 2 del Plan de Incendios Forestales del Principado de Asturias y viene de camino la Unidad Militar de Emergencias con efectivos, autobombes y vehículos preparados para luchar contra unos fuegos que ya reblagaron penriba de las posibilidades y medios de los bomberos de Asturias. El consejero de Presidencia y presidente de Asturias en funciones en este momento, Guillermo Martínez, confirmó que hay 77 focos activos en todo el territorio. Bueno, situación complicada, tenemos en estos momentos 77 focos activos de incendios en nuestra comunidad, lo que nos obligó a activar el nivel 1 previamente y el nivel 2 del Infopa, que es un nivel ya en el que se requieren medios estatales, medios de otra administración. Hemos evitado la intervención de la Unidad Militar de Emergencias, hemos evitado también la participación de la BRIF y más medios aéreos para el día de mañana, puesto que hoy las condiciones meteorológicas no lo permitían. En Allande hemos tenido que desalojar a una familia del pueblo. En Allande hay incendios importantes en estos momentos, también en Cangas de Narcea, también en Tineo, también incendios importantes. En Somiedo, también en este caso. Está cortada la carretera de las Estazadas, en la Rodillada, en el Alto de las Estazadas, en la S114. Y bueno, es una situación complicada, con algunas líneas que no están afectando a muchos usuarios, pero algunas líneas eléctricas también que han sufrido cortes. Y lo que quiero recordar una vez más es que está prohibido realizar cualquier tipo de quema y por tanto está prohibido prender fuego al monte, que no solo es un delito sino que es un atentado contra nuestro medio natural y también es un atentado que puede poner en peligro las vidas de las personas que residen en estas áreas y también de las personas que intervienen en el dispositivo. Quiero recordar que en el dispositivo están interviniendo en estos momentos algo más de 200 personas, que mañana contaremos con alrededor de 300 con la incorporación de los medios estatales y que la Unidad Militar de Emergencias va a desplegar unos 80 personas. Fundamentalmente fuerte viento, ahora mismo sobre todo Asturias, pero fundamentalmente en el suroccidente y también en áreas de montaña, lo que está haciendo efectivamente que se propaguen con mucha facilidad los incendios, con lenguas de fuegos de hasta 30 metros, con frentes bastante amplios, y una situación complicada fundamentalmente en los municipios del suroccidente de Asturias. Los bomberos de Asturias trabajan sin descanso para intentar apagar los fuegos que, como puede ver en este mapa, van de oriente a occidente. En Alderiques seguimos informando de los acontecimientos en esta nueva noche trágica para Asturias. Todos los contenidos na nuestra web alderiquesdasturias.com.